El veterano, llamado Miguel, había pasado años en el ejército, enfrentándose a situaciones que la mayoría de las personas solo podían imaginar. Ahora, después de su servicio, se encontraba en un pequeño pueblo donde el silencio era a veces ensordecedor. La vida civil le resultaba extraña, había dejado atrás el compañerismo de los marines y la adrenalina de las misiones. Sin embargo, había encontrado consuelo en su fiel perro, un labrador llamado Max, que siempre estaba a su lado. Max no era solo una mascota, era su amigo más leal. Desde que Miguel regresó a casa, el perro se convirtió en su compañero inseparable, siempre listo para escuchar y ofrecer su compañía. A menudo, Miguel se sentaba en el porche de su casa, hablando con Max sobre sus días en el ejército y compartiendo historias que nunca había contado a nadie más. Para él, el perro entendía cada palabra y cada emoción, brindándole el apoyo que tanto necesitaba. A pesar de lo especial que era su relación, no todos comprendían esa conexión. Algunas personas del vecindario solían burlarse de él por hablar con Max, considerándolo una locura. Sin embargo, Miguel no les prestaba atención, sabía que su perro estaba allí para él en los momentos más difíciles y que su amistad era invaluable. Esa conexión lo ayudaba a enfrentar la soledad y a recordar que siempre existiría un vínculo fuerte entre ellos, uno que iba más allá de lo convencional. Una tarde, mientras Miguel estaba sentado en su porche, el sol comenzaba a esconderse detrás de las colinas. Con una taza de café en mano, empezó a hablarle a Max sobre una misión pasada, recordando los momentos de camaradería con sus compañeros marines. El perro lo miraba con atención, moviendo la cola como si entendiera cada palabra, y el veterano sonreía al compartir esos recuerdos. Sin embargo, esa tranquilidad fue interrumpida por risas provenientes de un grupo de jóvenes que pasaban por la calle. Miguel levantó la vista y notó que lo observaban. ¿Habla con un perro? ¡Qué loco!, se burló uno de ellos, seguido de un coro de risas. Miguel sintió como la incomodidad le inundaba el pecho. Sabía que no debía dejar que sus comentarios lo afectaran, pero era difícil ignorar las miradas y las risas despectivas. Max, como si percibiera el malestar de su dueño, se acercó y apoyó su cabeza en la pierna de Miguel. Esa simple acción atenuó un poco la tensión en su interior. No saben lo que es estar solo, murmuró Miguel para sí mismo, comprendiendo que el vínculo que compartía con Max era más profundo que cualquier opinión ajena. A pesar de las burlas, decidió seguir hablando con su perro, porque en esos momentos sentía que no estaba solo, y eso era lo que realmente importaba. La relación con Max le brindaba un refugio en un mundo donde a menudo se sentía incomprendido. La conexión entre Miguel y Max era algo que trascendía las palabras. Cada día que pasaban juntos, su vínculo se fortalecía, convirtiéndose en una relación casi simbiótica. Miguel se sentía comprendido cada vez que miraba a los ojos de su perro, en ellos veía una bondad y lealtad inquebrantables. Max, siempre alerta, se sentía capaz de percibir los estados de ánimo de su dueño, y cuando Miguel estaba triste o perdido en sus pensamientos, el perro se acercaba, apoyando su cabeza en su regazo como un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Max también le enseñaba a Miguel la importancia de apreciar los pequeños momentos. Cada paseo por el parque se convertía en una aventura, el perro corría libremente, jugando con otros animales, mientras Miguel olvidaba por un instante las cargas del pasado. El roce suave del pelaje de Max y su energía contagiosa lograban que el veterano esbozara sonrisas genuinas, algo poco común desde su regreso. Las noches eran especialmente mágicas. Al final del día, después de las tensiones y el ajetreo, Miguel se sentaba en el suelo junto a Max y compartían un momento de paz bajo las estrellas. En esos instantes, se sentían como un equipo invencible, donde Miguel era el protector y Max, su fiel compañero. Esa lealtad mutua les brindaba la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos del día a día y les recordaba que siempre tendrían el uno al otro, sin importar lo que dijeran los demás. Una noche, mientras la brisa suave acariciaba su rostro, Miguel se sentó en el patio trasero con Max a su lado. Mirando las estrellas, su mente comenzó a divagar hacia los días que pasó en el ejército. Recordó las risas y los momentos compartidos con sus compañeros marines, quienes se habían convertido en su familia.
Cada anécdota evocaba un sentimiento de camaradería que extrañaba profundamente. Recordó una misión en particular, donde él y sus amigos habían enfrentado adversidades juntos. La adrenalina corría por sus venas mientras cubrían las espaldas de cada uno, sabiendo que la vida del otro dependía de ellos. En esos momentos de peligro, la confianza era absoluta, cada hombre sabía que podía contar con el otro sin dudarlo. Esa lealtad era un vínculo que parecía imposible de romper. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo aquella conexión lo llenaba de nostalgia y melancolía. Se acordó de cómo solían compartir historias alrededor de una fogata y cómo cada risa resonaba en la noche como un canto a la vida. A veces se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa unidad tan intensa. A pesar de estar lejos del campo de batalla, Miguel comprendió que esos recuerdos formaban parte de quién era. El cariño y la lealtad que había experimentado con sus compañeros seguían vivos en su corazón y se reflejaban en su relación con Max. Así, aunque había dejado atrás el servicio militar, aprendió que siempre llevaría consigo esas memorias invaluables y el mismo espíritu de camaradería que lo acompañaría en su nueva vida. La serenidad de la noche fue interrumpida de repente por un ruido sordo que provenía del bosque cercano. Miguel, que disfrutaba de la calma estrellada, se enderezó en su silla y miró hacia la oscuridad. Max, que estaba acostado a sus pies, se puso alerta, levantando la cabeza y orejas enhiestas, como un centinela que percibe el peligro. El sonido era inusual, y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de Miguel. Recordó las noches en el ejército, donde cada crujido y susurro en la oscuridad podía ser un indicativo de una amenaza. La adrenalina comenzó a correr por sus venas, y su mente se llenó de imágenes de situaciones difíciles pasadas. No estaba en el campo de batalla, pero el instinto de protección aún permanecía vivo en él. ¿Qué fue eso, Max?, murmuró, su voz apenas un susurro. El perro comenzó a ladrar suavemente, ansioso y preparado, como si supiera que había algo más allá de los árboles. Miguel se levantó y dio un paso hacia el borde del patio, tratando de discernir qué había causado el eco en la noche. Con el corazón latiendo con fuerza, sintió que una sombra de miedo lo envolvía. La tranquilidad de su hogar se desvanecía lentamente, reemplazada por una tensión palpable. Con Max a su lado, Miguel sabía que debía investigar, aunque una parte de él deseaba permanecer en la seguridad del porche. Estaba claro que la paz de esa noche había sido alterada, y la curiosidad y preocupación lo empujaban a enfrentar lo desconocido. Mientras Miguel se preparaba para investigar el ruido que lo había inquietado, una serie de pasos silenciosos resonaron en el camino hacia su casa. Sin embargo, no eran los sonidos de la naturaleza que había temido. Estas pisadas eran firmes y decididas, y Miguel sintió que su corazón latía con más fuerza al darse cuenta de que algo inusual estaba ocurriendo. De repente, en la oscuridad, aparecieron figuras familiarizadas. Eran sus compañeros marines, algunos de los hombres con quienes había compartido risas, lágrimas y peligros en el pasado. La noche estaba iluminada por la luz tenue de la luna, pero su llegada era casi un susurro. No hicieron ruido al acercarse, como si quisieran sorprenderlo de una manera cálida y respetuosa. «Hola, amigo», dijo uno de ellos, el rostro parcialmente oculto por las sombras. Miguel quedó atónito, su mente luchaba por procesar la sorpresa. En un instante, la tensión y el miedo se desvanecieron, reemplazados por una oleada de alegría y gratitud al ver a aquellos hombres que habían estado a su lado en momentos críticos. Los marines entendían por lo que estaba pasando, y su presencia era un recordatorio de que los lazos formados en el campo de batalla nunca se rompen. Se sentaron a su lado en el patio, creando una atmósfera de camaradería que Miguel había extrañado tanto. Max, sintiendo la felicidad y la energía amorosa en el ambiente, se movió entre ellos, disfrutando de las caricias y las sonrisas. Esa noche, la soledad de Miguel se desvaneció, sustituida por el reconfortante calor de la amistad y el apoyo. Miguel se quedó paralizado por un momento, incapaz de creer lo que veía. Los rostros familiares de sus compañeros marines, aquellos hombres que habían compartido su vida en situaciones extremas, aparecían ante él como un bálsamo inesperado para su corazón herido. La sorpresa lo inundó, y sus ojos se llenaron de lágrimas cuando escuchó la voz de uno de ellos llamándolo amigo. Era un gesto simple,
pero en ese instante, significaba el mundo para Miguel. La felicidad comenzó a reemplazar la incredulidad. Con cada abrazo y cada palmada en la espalda, sentía cómo la tristeza acumulada se desvanecía. No esperaba verlos aquí, dijo Miguel con una sonrisa amplia y genuina, su voz llena de emoción. Las risas resonaron en la noche mientras compartían historias sobre el pasado, recordando momentos de camaradería que parecían tan lejanos. A medida que los marines se acomodaban a su alrededor, Max también sintió la alegría del encuentro y empezó a moverse entre ellos, recibiendo caricias y atención. La atmósfera era cálida y reconfortante. Para Miguel, estos hombres eran un recordatorio tangible de que nunca estaría solo. Su presencia le daba fuerza y renovaba su sentido de pertenencia. Miguel se sintió agradecido por este gesto inesperado. En medio de las sombras de su vida cotidiana, sus compañeros marines habían venido a iluminar su noche. Este momento no solo restauraba su espíritu, sino que le recordaba que el vínculo forjado en el servicio militar seguía vivo y vibrante. A medida que la noche avanzaba, Miguel y sus compañeros marines se sentaron alrededor de una pequeña fogata que habían encendido en el patio. La luz parpadeante iluminaba sus rostros mientras las risas comenzaban a llenar el aire. Las conversaciones se entrelazaron como un hilo que tejía viejos recuerdos en la mente de todos. ¿Recuerdas aquella vez en la que casi nos atraparon en la misión?, preguntó Javier, el más jovial del grupo. Miguel sonrió al instante, su mente voló hacia aquel momento lleno de adrenalina y camaradería. Sí, y yo todavía no sé cómo escapamos, respondió con una risa. Fue un día en el que la unión parecía más poderosa que cualquier dificultad, y cada uno recordaba cómo se habían cubierto las espaldas en ese instante. Otro marine, Carlos, sacó un viejo álbum de fotos de su mochila, llenando de curiosidad a los presentes. Al pasar las páginas, cada imagen traía una ola de nostalgia, camaradas con sonrisas anchas, escenas de momentos felices y el recuerdo de aquellos que ya no estaban. Con cada foto, los hombres compartían anécdotas y reflexiones sobre lo que significaba esa época para ellos. Miguel sintió una mezcla de gratitud y tristeza al recordar a sus compañeros caídos, pero rápidamente fue abrazado por el cariño y la alegría de sus amigos actuales. Esa noche, las antiguas amistades se avivaron como las brasas de la fogata, cálidas y ardientes. Miguel comprendió que aunque su vida había cambiado drásticamente, el vínculo forjado con estos hombres era indestructible y siempre estaría presente en su corazón. Mientras la noche avanzaba, Miguel se sintió abrumado por una profunda reflexión sobre el compañerismo, tanto en su pasado militar como en su presente. Sentado junto a sus amigos, rodeado del brillo cálido de la fogata y el sonido de las risas, comprendía que el vínculo forjado en el campo de batalla era algo más que una simple amistad, era una hermandad inquebrantable. Había vivido momentos de intensa adversidad junto a estos hombres, y cada uno había arriesgado su vida por otro, creando lazos que desafiaban el tiempo y la distancia. Miguel recordó cómo esos momentos difíciles habían enseñado lecciones valiosas sobre la confianza y la lealtad. En aquellos días, cada uno sabía que contaba con el respaldo del otro, sin importar lo que ocurriera. Esa unión los había sostenido en situaciones extremas y ahora se reflejaba en su reunión actual. Era evidente que, aunque sus caminos los habían llevado a diferentes lugares, el amor y el respeto que compartían no se habían desvanecido. En su vida civil, Miguel había sentido soledad y desarraigo, sin embargo, esa noche le recordó la importancia de mantenerse conectado con sus raíces y sus compañeros. A través de compartir historias y risas, Miguel entendió que esas relaciones seguían siendo vitales para su bienestar emocional. La camaradería no solo era un recuerdo del pasado, sino un soporte tangible en su presente. Con Max a su lado y rodeado de amigos verdaderos, Miguel se sintió fortalecido para enfrentar cualquier desafío que se le presentara en el futuro. Al finalizar la noche, mientras el fuego se apagaba y las estrellas brillaban intensamente en el cielo, Miguel sintió una profunda satisfacción en su corazón. Había aprendido que las conexiones significativas, ya fueran con su leal perro Max o con sus amigos del pasado, eran fundamentales para su bienestar emocional. Estas relaciones proporcionaban consuelo y apoyo en momentos de dificultad, recordándole que nunca estaba realmente solo. A lo largo de los años, había enfrentado muchos desafíos y, a menudo,
La soledad parecía ser su única compañía. Sin embargo, esa noche le mostró el poder de la amistad y la lealtad. Los marines habían llegado sin aviso, pero su presencia fue suficiente para resaltar el valor de los lazos que habían formado. Habían compartido risas, recuerdos y un sentido renovado de pertenencia que rejuveneció el espíritu de Miguel. Mirando a Max, quien yacía tranquilo a su lado, comprendió que tanto los animales como las personas podían ofrecer amor incondicional y apoyo. Su perro había estado allí en sus momentos más oscuros, brindándole compañía y consuelo cuando más lo necesitaba. Ahora, con sus amigos marines a su alrededor, Miguel se dio cuenta de que el viaje de la vida está plagado de conexiones que pueden guiarnos y darnos fuerza en tiempos difíciles. Con una sonrisa en el rostro, Miguel supo que siempre podría contar con sus amigos y con Max. La noche había sido un recordatorio hermoso de que las relaciones significativas son fundamentales para enfrentar los altibajos de la vida, haciendo que cada desafío sea más llevadero.